siguiente video se ha estado haciendo viral en las últimas semanas en TikTok, y este ha dejado a los espectadores debatiendo si muestra un fantasma o un demonio o algo completamente distinto en la grabación. En el video se puede ver a una pareja que está sentada tranquilamente en medio de la calle por la noche, sin saber que algo se acerca sigilosamente por detrás de ellos. En el video se puede ver una figura extraña moviéndose lentamente hacia ellos. Durante todo el encuentro, ni la pareja ni nadie cercano a ellos se percató de esta extraña presencia en la oscuridad. La cámara con visión nocturna parece ser la única que logró captarla. Las imágenes han provocado un inmenso debate en los comentarios. Algunos usuarios sugieren que los ojos brillantes pueden ser algo sobrenatural, un fantasma, un demonio o un críptido, aunque hay otros que piensan que todo esto puede estar armado y puede ser un bromista que se está acercando a ellos con unas gafas de visión nocturna. Pero esta teoría se descarta, ya que estos chicos estaban en una zona desolada, casi en total oscuridad, y fueron grabados por un amigo del chico, ya que éste le estaba proponiendo matrimonio a su novia. Sea cual sea la respuesta de lo que estamos viendo, esto ha dejado a muchos preguntándose, ¿qué demonio es? Imagínate estar en total oscuridad y que detrás de ti haya algo como esto. Un usuario conocido como Jorge Luis Cruz Molina ha compartido varios encuentros espeluznantes y escalofriantes en su cuenta de Facebook. Especialmente en una de ellas hace una sesión con una tabla Ouija que ha tenido un giro inesperado. Él realizó una sesión algo peculiar. En vez de colocar velas y hacerlo de noche, decidió hacerlo en un espejo a plena luz del día. Today I want to record a video where I use a mirror and a Ouija board session. I want to see how this goes. It's daylight, so I actually feel a little bit comfortable. So my goal is to try to see if I can make something happen for real. I'm actually a little nervous about this, but you know, I'm actually a little comfortable because it's actually daylight. So I don't know how bad can this really go, if you know what I mean. So we're gonna try this, all right? So I'm gonna try to make this happen, and hopefully we make we get some answers to it, all right? So let's do this. So I'll open up the portal 3 times and... Mientras se sentaba en la mesa, el tablero de la Ouija permanecía perfectamente intacto, pero el reflejo en el espejo contaba otra historia diferente. Rápidamente los espectadores comenzaron a especular si una entidad utilizó la superficie reflectante como portal para interactuar con nuestro mundo. Como un concepto que se discute a menudo en la tradición paranormal, de que los espejos son portales a otras dimensiones, y la creencia de que la Ouija es otro portal ha hecho que muchos digan que él amplificó la energía de la tabla al colocarla delante del espejo y que algo ya estaba allí con él. Entonces, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Acaso estamos ante una evidencia paranormal? Házmelo saber en los comentarios. Los videos de terror suelen ser los que llevan la batuta en este canal, pero hay veces que muestro fotografías que han dejado a todo el mundo con la boca abierta. Y en este puesto te voy a mostrar 2 evidencias fotográficas donde fueron captadas cosas realmente escalofriantes. La primera de ellas fue tomada en Papúa Nueva Guinea, aproximadamente una semana después de que un hombre enterrara a su esposa. En la fotografía se puede ver que él está arrodillado junto a la tumba con su querida pequeña. A primera vista, es simplemente un retrato del duelo,
Pero fíjate bien en el hombro izquierdo del hombre, justo debajo de la barba. Se puede ver una mano apoyada allí. Y cuando se amplía la imagen, hay un detalle que se vuelve muy difícil de ignorar. Las uñas están pintadas de rojo y la mano parece ser de una mujer y no la de una niña. La fotografía fue compartida en el foro paranormal de Reddit y el usuario que la acompaña afirma que la imagen ya se ha vuelto viral en las redes sociales. Muchos de los usuarios coincidieron que la textura de la mano y el tamaño se asemejan a la de una mujer mayor. La iluminación y las sombras son coherentes con el resto de la fotografía, lo que hace mucho más difícil decir que es una edición. La persona que comparte la fotografía menciona que se puso en contacto con el hombre que sale en esta y menciona que no tiene explicación alguna de lo que fue captado en ella. Pero muchos usuarios piensan que quizás en ese momento de aflicción, su esposa estaba consolándolos desde el más allá. Lo más escalofriante de esta foto es que la mujer que la tomó no tenía ni idea de lo que había captado hasta el día siguiente. Ella había estado caminando en un cementerio en Nueva Orleans, una ciudad famosa por sus tumbas sobre el suelo y por su reputación de los lugares más embrujados de Estados Unidos. Ella tomó una foto en una de las antiguas criptas y no le dio mucha importancia sino hasta el día siguiente mientras hojeaba las fotos con su marido, cuando vio lo siguiente. Una vez se aclara la imagen, es imposible pasarlo por alto. Una figura vestida de oscuro con el rostro pálido se encontraba al borde del encuadre, no en la distancia, sino justo al lado de su hombro, lo suficientemente cerca como para poder tocarla. La foto fue compartida en un foro en Reddit y la usuaria que la comparte menciona que ella se encontraba totalmente sola en el cementerio y que era imposible de que alguien estuviera parada a esa distancia de ella sin que lo notase. Muchos comentaristas se vieron divididos. Algunos decían que podría tratarse de un alma en pena y otros, los escépticos, aunque dicen que podría tratarse de una persona, lo ven como algo mucho más aterrador, alguien que estaba tan cerca de ella en total oscuridad que quería hacerle daño. Sea cual sea la verdad acerca de esta fotografía, las dos teorías son sin lugar a duda aterradoras. La siguiente grabación fue subida en TikTok y se ha estado haciendo viral en las últimas semanas. En ella podemos ver a una muñeca aparentemente común de una tienda de segunda mano, cuando de repente ocurre algo en ella. I think I can see it on here. Hold on. Now it's stopped. Oh, wait, there it is. See if she moves. There it is. El usuario que posteó el video revela que cuando compró la muñeca en una tienda de segunda mano, hace 2 años, notó que esta muñeca en particular se mantenía separada de varias otras por alguna razón. Lo que hace que las imágenes sean realmente inquietantes es que la muñeca, sellada dentro de la caja, prensada con cinta adhesiva, parece moverse por sí sola. Para dar más misterio al asunto, el usuario también menciona que no sabe si fue abierta antes de que él la comprara, pero que él nunca ha abierto el sello, aumentando así el misterio del por qué se mueve esta muñeca dentro de la caja. Los usuarios de Reddit mencionan que comprar objetos de segunda mano es muy peligroso, ya que pueden contener energías residuales y deben hacerles una limpia a esos objetos antes de llevárselos a casa. Pero ve el video cuantas veces quieras y dime en los comentarios qué es lo que piensas al respecto. El siguiente video es de una cámara de seguridad donde supuestamente fue captado un ente paranormal. Échale un vistazo a ver si lo puedes notar a la primera.
¿Lo notaste? Se pueden ver unos extraños pasos en la grabación que nadie los provocó. La persona que comparte este video menciona que la grabación fue hecha en la madrugada y se pueden ver unos extraños pasos que entran a la casa en dirección a la cámara, pero que desaparecen repentinamente. Al principio es un poco difícil de notarlas, pero aquí la vamos a volver a mostrar para que puedas notarla con atención. ¿Acaso esto es un evento paranormal genuino captado por una cámara de seguridad? ¿O qué explicación le das a esto? Házmelo saber en los comentarios. La siguiente grabación pertenece también a una cámara de seguridad con sensor de movimiento que captó algo extraño, y el seguidor que nos las comparte no sabe exactamente qué es, solo que recibió una alerta de movimiento de su cámara de seguridad y estas grabaron lo siguiente. ¿Qué demonios es esto que estamos viendo? Nuestro seguidor afirma que no tiene explicación porque esto fue captado con el sensor de movimiento de la cámara. No podemos decir si es un animal o un fallo del sistema, pero ve el video detenidamente y cuéntame qué es lo que piensas tú. La siguiente grabación la compartió Daniel en su cuenta de TikTok y esta es de una cámara de seguridad de su Porsche captada el 17 de noviembre de 2025. Él no tiene explicación para lo que fue captado. Presta atención. Pasa muy rápido, pero está allí. Una figura humanoide sombría fue captada por el lente de la cámara, caminando o corriendo de un extremo a otro a una velocidad casi inhumana. Daniel nos comparte si esto es acaso un skinwalker. Añade que él ha visto varias veces esta figura alrededor de su tráiler y ahora tiene mucho miedo de lo que está acechando su casa. ¿Piensas tú que esto sea un skinwalker o se trata de algo más? La siguiente grabación fue compartida por un usuario en TikTok mientras se encontraba en la piscina de su casa, cuando de repente al comenzar a grabar alzó la mirada y captó algo sumamente extraño. Presta mucha atención a ver si lo puedes notar. I'm just in the pool. Please tell me I'm not just seeing things. You see that shit too? Right there. En lo alto de los arbustos que había justo frente a la piscina, aparece entre las hojas un rostro oscuro, dos ojos vacíos y una boca abierta que parecían estar observándolo nadar. El clip rápidamente se volvió viral y tiene más de 2 millones de me gustas en TikTok, y los comentarios están divididos entre personas que no pueden dejar de ver la cara y otras que dicen que puede ser una pareidolia y que no se trata de nada. Ve la grabación cuantas veces quieras y dime en los comentarios qué es lo que ves tú. ¿Acaso se trata de un rostro o es una pareidolia? Únete a la comunidad de WhatsApp. Allí encontrarás contenido exclusivo. El link está en la descripción y primer comentario fijado de este video. El video que estás por ver fue grabado por una joven de Indonesia que se encontraba grabando para su cuenta de TikTok cuando de repente algo se encontraba en el segundo piso observándola. Algo que la hizo correr de allí inmediatamente. Presta atención. De repente, mientras la chica se encontraba grabando, algo se dejó ver detrás de ella en el segundo piso. Una figura humanoide totalmente oscura que estaba acechándola en la oscuridad. La figura es oscura con cabellera larga y se asoma lentamente observando a esta chica.
Cabe destacar que ella se encontraba totalmente sola en la casa, por lo que es imposible de que haya alguien más dentro de esta. Lo que fue captado esa noche la ha dejado completamente en pánico desde ese día, ya que aquello que estaba en el segundo piso era algo o alguien que no pertenecía a la familia. El siguiente video nos llega de un usuario de TikTok que trabajaba en un turno nocturno manejando una retroexcavadora en lo que parece ser una zona boscosa, con la única fuente de iluminación real que le proporcionaba la excavadora. El clip se vuelve realmente aterrador, pero de pronto él captó algo en medio de la oscuridad que hizo que el trabajo se convirtiera en algo sumamente escalofriante. Echa un vistazo. Mientras manejaba la excavadora, este usuario se percató de repente de la presencia de una persona vestida completamente de blanco parada a la orilla del camino, aparentemente observándolo a una corta distancia en la oscuridad. La figura no parece moverse mucho, sino que permanece quieta mientras él se va acercando. Afortunadamente él pasó por el camino y no la volvió a ver, pero nos dejó estas increíbles imágenes que han hecho que muchos espectadores debatieran en los comentarios de qué podría tratarse, siendo la teoría más plausible de que se topó con la mismísima Llorona. Imagínate estar conduciendo a altas horas de la noche por una zona boscosa y te topes con algo así. Cuéntame, ¿te has topado alguna vez con la Llorona? Me encantaría leerte en la sección de comentarios. Y recuerda que si te gusta mi contenido, no olvides de compartirlo y dejarme un buen like. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta de los videos jueves y domingos. Mis redes y mi WhatsApp están abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Te invito a disfrutar de este video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.